Esto es Universo RH con Arturo Castañeda e Israel Navarro. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Mis queridos emprendedores, me encuentro muy contento como siempre, su amigo Israel Navarro. Hoy nos puede acompañar Arturo Castañeda. Tuvo unos compromisos, pero eso lo va a suplir mi invitado especial del día de hoy. No solamente porque es un especialista en los temas de recursos humanos y de programación neurolingüística, sino porque es una persona muy querida, muy apreciada, muy brillante, talentosa, y la cual ha sido mi coach, pastor y guía espiritual en una certificación que tomé con él. Y gracias a él escribí mi libro, El Kama Sutra del Vendedor, y muchas cosas que yo he emprendido. Así es, hoy me encuentro con Jaime Antonio Requenés de Imagina Laguna. Jaime. Muchas gracias, amigo, gracias por la presentación. Ya de hecho inicias en grande, ¿no? De la forma en que tu audiencia te sigue y que de alguna forma esto, como bien lo dices, es de contenido. Y lo más importante es que cada uno de nosotros vayamos encontrando las respuestas en uno mismo. Así es, y bueno, por eso estás invitado especial, porque quiero que ayudes a toda la gente que nos ve y nos escucha aquí en Universo RH, producido por Solirradio.com, y que la audiencia es gente que ocupa posiciones de liderazgo en áreas de recursos humanos, dueños de pymes, directivos, gerentes, y que tomen conciencia de la importancia de la comunicación asertiva, pero con la PNL como herramienta. Y yo te estoy invitando aquí, y Arturo, para que nos hables en dos estrategias. Porque Jaime es una persona estratégica y muy dedicada a esto, y es cómo utilizar PNL para poder dar feedback a nuestros colaboradores y poderlos ayudar a potencializar desde un directivo, un mando medio hasta un operativo. Y la otra estrategia que sería cómo ayudar a las entrevistas por competencias o a las entrevistas de trabajo, pues para que el reclutador, el entrevistador pueda hacer esa report, esa Exacto. conexión con el entrevistado y pueda sacar lo mejor de sí o pueda detectar pues que lo están chamaqueando. Entonces, como diría Jack el Destripador, vámonos por partes y empezamos por el tema de la PNL en el feedback o un intro de qué es la PNL para la gente que no sepa. Claro que sí. Bueno, la programación neurolingüística tiene como base la comunicación del ser humano, que sin duda alguna es una comunicación también subjetiva. No solo es lo que escucho a través de la palabra, que por eso es la lingüística, sino todo lo que alcanzo a escuchar a través de todos mis sentidos, de la vista, de las sensaciones, obviamente también de lo que es la parte auditiva. Y estudiamos la estructura del pensamiento humano. De dónde vienen estos pensamientos y qué hacemos cuando vienen esos pensamientos a nuestra mente. Algo muy interesante cuando hablamos de feedback, hablamos que es esta retroalimentación que estamos dando por aquello que escuchamos. El problema no radica en la forma en que dé la retroalimentación, sino en la manera en que estoy escuchando lo que estoy escuchando. Y para esto, la primera estrategia que habrá que empezar a identificar es nosotros como personal líder en el área de RH, es qué tanto hemos aprendido y qué tanto sabemos escuchar. Escuchar para comprender, como muchos autores lo dicen, pero sobre todo desde dónde estamos escuchando. Hay una frase que me encanta que dice que todos los seres humanos nos vivimos en un mundo de tantas respuestas a preguntas que nunca nos hemos hecho, que entonces es muy común que cuando estoy escuchando o oyendo, más bien dicho, a alguien, al entrevistado o a esta persona a la que le voy a dar feedback, generalmente tengo ya las respuestas. Entonces, mi pensamiento ya está anticipándose a respuestas. Y es importante primero aprender a escuchar como base fundamental. Y para escuchar, algo muy interesante que precisamente esta semana lo platicaba, surgía o emergía en un proceso de coaching con un ejecutivo en la ciudad de Guadalajara para una gran compañía, era precisamente este detalle de la intuición. ¿Qué es la intuición? Y la intuición es esa conexión que tenemos emocional con la persona con la que estoy dialogando y que nos permite intuir incluso qué es lo que nos está diciendo, aún sin decir ninguna palabra. Y ahí entonces empezamos a identificar primero desde la base qué tan abiertos estamos
qué tanto hemos desarrollado la habilidad, primero de escucha y segundo de intuición, de intuir qué es lo que está sucediendo. A lo mejor mis oídos están oyendo algo, pero hay algo que estoy sintiendo que me está llevando en otra dirección. Y estas habilidades de comunicación obviamente están inmersas en el mundo de la programación neurolingüística. ¿Cómo me lo dice? ¿Desde dónde me lo dice? Y a partir de ahí, entonces ya ver la metodología o la estructura que nos permita dar bajo ciertas normativas o ciertas reglas la retroalimentación, como el cómo dar malas noticias y el cómo dar buenas noticias. ¿Cómo puedo retroalimentar de una forma en que sea asertiva y que además no solamente sea asertiva, que sea generativa, que nos lleve un paso adelante, que nos invite a que cuando estoy dando la retroalimentación, la persona con la que estoy compartiendo y conversando pueda llevarla también a generar nuevos pensamientos, nuevas ideas y pueda generar en su pensamiento también las opciones de solución. Yo las soluciones no las tengo, para eso seríamos mentores o seríamos asesores, y cuando nos convertimos en coach, entonces lo que hacemos es convertirnos en la persona que facilita que el otro encuentre su respuesta. Sin duda, habrá que identificar también en qué momentos convertirnos en un coach, en qué momentos necesita un asesor, en qué momentos necesita un capacitador o la variable que sea recomendable. Híjole, muy buenos puntos, y me gustaría en ese mismo tenor plantearte y preguntarte a la vez, tú, al igual que yo, nos dedicamos a la capacitación, pero yo anteriormente había dado talleres de comunicación asertiva, comunicación efectiva, escucha activa, pero cuando tomé contigo la certificación en PNL, me ayudó mucho ahora a decir comunicación asertiva, efectiva y afectiva. Así es. Sí, porque bien lo dices, o sea, muchas veces el feedback es cómo lo dices y desde dónde lo dices, que me encantaría que le dijeras a las personas por qué ese comentario de desde dónde lo dices. Muy bien. Fíjense que hay algo muy interesante. Cuando somos líderes o nos toca liderar un proyecto o una conversación, algo muy valioso es reconocer que toda conversación tiene una intención y esa intención tiene una dirección. Entonces, cuando hablamos de esa intención, hay que preguntarnos también nosotros cuál es la intención positiva en ello, cuál es la intención positiva de esa comunicación que quiero dirigir hacia la persona a la que le estoy dando el feedback. Y aquí mi intención es que se dé cuenta, mi intención es que saque sus propias conclusiones, mi intención es redirigirlo, apoyarlo, incluso mi intención es corregir o enmendar alguna situación que no está correctamente hecha. Entonces, primero lo que tengo que tener claro desde el momento en que sé que voy a dar una retroalimentación es cuál es mi intención. Y esto muy objetivamente, para no desviarnos en la comunicación, pero también muy subjetivamente, porque somos sujetos relacionados con otros sujetos, por lo cual estaremos hablando de situaciones subjetivas. Cada quien tiene su propio mapa y el mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros hablamos y percibimos el mundo de acuerdo a nuestra experiencia. Por lo tanto, ahí en la subjetividad es donde encontramos la intuición, encontramos la escucha 360 grados, escuchamos activamente, pero escuchamos también desde el otro. Primero, la intención. ¿Con qué intención quieres dar esa retroalimentación? Y aquí hay algo que quisiera agregar en este mundo tan rápido y globalizado en el que nos encontramos o nos está tocando vivir. Lo primero es, para poder generar esa escucha, para poder tener esa retroalimentación efectiva, es detenernos un poco a pensar. Paciencia, tolerancia, no los resultados tan rápidos. Nunca des una retroalimentación apresurada desde lo que estás sintiendo, estás viendo. No, siempre es importante, cuando sea una retroalimentación importante y valiosa,
detenernos y hacernos ese cuestionamiento. ¿Desde dónde lo estoy diciendo? ¿Hacia dónde lo quiero dirigir? Y también identificar desde dónde el otro lo está escuchando. Necesito crear un campo, necesito crear sin duda un espacio donde todo sea permitido, es decir, donde el otro pueda generar la confianza, la libertad y la seguridad de poderme también decir aquello que piensa libremente. Entonces es crear primero el campo para poder yo dar esa retroalimentación desde mí y hacia el otro. Así es, ahorita que decías, me acordé de la certificación de todo el mundo hablamos desde nuestro mapa o desde nuestro territorio. Dirían las abuelitas, cada quien habla como le fue en la feria. Cada quien hablamos. Y lo más maravilloso de la gente de RH es que desarrollas esa habilidad, o hay que desarrollar esa habilidad. Ahí no es opcional, nosotros estamos precisamente para recibir a todo tipo de personalidades y poder ser lo más objetivo posibles ante la subjetividad del otro. Fíjate, no sé si haya sido feedback, te platico una breve historia en menos de un minuto. Cuando estaba muy joven, hice varias pendejadas, varios errores con un jefe en una importante empresa. Me manda a hablar, yo ya sabía que me iba a regañar y yo ya traía preparados mis argumentos para poder esgrimir cualquier cosa que me dijera. Llego, me dice que tome asiento, no era en su escritorio frente a su escritorio, era en una mesa contigua, circular. Okay. Ya de ahí sentí que se perdió la rigurosidad. Posteriormente me pregunta cómo me fue el fin de semana, cómo he estado, que si quiero un vaso con agua, un refresco. Le dice a Lupita que ahí me sirva algo. Y luego ya empieza y me hace una serie de preguntas. Oye, en lo sucedido, ¿por qué lo hiciste? ¿Bajo qué criterio lo tomaste? ¿Qué sentiste? ¿O qué pretendías? ¿O para qué lo tomaste esas acciones? Pues ya di mis argumentaciones. Yo creo que yo desde una postura ególatra o mafufa, y dijo, creo que tú no entiendes. Okay. Me invitó, me hizo sentarme en su escritorio, en su silla. Él se sentó enfrente a mí, que era la del colaborador, y me pregunta, para acabar con esta conversación, bajo las estupideces y acciones que hiciste, ¿tú qué harías si tú fueras yo? Y dije, no, pues te correría. Okay. Y me dice él, Israel, es mucha violencia para hacer lunes. A ver, pásate para acá. ¿Qué tipo de feedback me dio? ¿Sí sería feedback? ¿Qué rollo? ¿Tú qué podrías decir, Jaime? Bueno, hay algo que es interesante. Ahí estamos jugando, que eso es algo que en programación neurolingüística tenemos ciertas herramientas y técnicas para ello, que es el juego de las posiciones perceptuales. Es decir, nuestra visión de alguna manera es limitada, necesitamos entrenarla, y para entrenarla necesitamos salirnos precisamente de la forma que tenemos de ver la situación, la persona o el momento. Y aquí cuando hablamos de esto me encanta una expresión de Albert Einstein, donde decía que para poder lograr la invención de toda aquella genialidad de productos que él nos presentó en la vida, decía, para poder llegar a ello necesitamos estar desde el espacio de la nada, y desde este espacio de la nada donde todo sea posible. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces cuando yo tengo ya un criterio o un juicio muy determinado, este juicio y criterio me puede ayudar en muchos aspectos, pero justamente ese es el que me puede estar condicionando y limitando para ver nuevas formas de ver la vida y de encontrar soluciones. Por lo tanto, cuando te dice esto esta persona, para mí es un juego de posiciones perceptuales. Es decir, ponte tú en mi lugar, déjeme cambio y ahora velo desde este lugar. Por eso cuando decíamos desde dónde lo digo y desde dónde el otro lo entiende, estamos buscando desarrollar habilidades en el liderazgo de RH para que también entre a la posición perceptual, a la posición de percepción desde el otro. Y no solo ahí, porque podemos jugar en diferentes posiciones. Es mi mirada y mi percepción, la mirada del otro, la mirada más subjetiva y quizá más lejana, pero donde nos está viendo al otro y a mí, y puede generar un criterio distinto. Es decir, empezar a trabajar en nuestra mente
con este juego de posiciones me permite a dos cosas. Una, generar una visión más amplia, por lo tanto una visión estratégica mucho más funcional. Y número dos, me permite la neuroplasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir? Me permite ser más flexible y generar mayor aprendizaje, no solamente de mí, sino de lo que estoy viviendo. Y ese aprendizaje que estoy obteniendo desde la manera en que el otro lo está diciendo. Entonces, vamos generando pues este juego de posiciones. Fíjate, yo no sé si este cuate haya tomado un curso de programación neurolingüística o de feedback, pero él era exmilitar. Okay. Y la verdad es que siento que me trató con respeto y dignidad. Al contrario, creo que fue muy tolerante a mi actitud y desde que el principio no me sentó en esa silla de frente a frente, sino en una paralela donde estábamos en igualdad de circunstancias, pero yo no entendí, me pone en esa posición y pues ahí donde me hace la pregunta, me sentí tan apenado y luego me dio risa donde dice, oye, no es para tanto, es lunes y yo no soy así. Claro. Pero sí me trató me habló con firmeza, con autoridad, me direccionó, me potencializó y si vieras que aunque fue una persona muy ruda, siempre para trabajar, fue una persona muy querida y muy apreciada y muy valorada por mí, porque la verdad pues yo tendría 21, 22, 23 años y la verdad creo que de alguna manera me marcó. Te ayudó. Ajá. ¿No? Te ayudó. Fíjate que ahorita que lo dices, porque también estamos hablando ahí de la psicogeografía, ¿verdad? De la manera en que nos posicionamos delante del otro. Y decíamos y retomamos la intuición, porque la intuición es algo que se siente y no necesariamente es algo que se razona. No todo lo que vivimos es desde la cognición o desde el desplazamiento cognitivo, ni la generación de la conciencia, sino también desde un mundo mayor, donde entran las emociones, donde entra la neurociencia, habla de más de 21 sentidos que tenemos los seres humanos. Nosotros nos hemos dedicado a 5 de forma muy concreta y precisa, pero algo interesante es que cuando se genera la intuición, entonces generas también esa posibilidad, primero, de sentir al otro, de sentirte en el otro y de acompañar al otro. Y esto es realmente la mejor manera de hacer un feedback, porque el feedback puede ser sumamente agresivo a través de la palabra, y es muy identificable, porque las personas que menos inteligencia generan son las personas que más en los feedback dan con rudeza, con determinación, pero con muy poco tacto y muy poca humanidad, órdenes, señalamientos, marcación de errores, y lejos de generar algo generativo para todos que nos lleve a una mayor productividad, se cierran los canales de comunicación. Entonces, bueno, es algo entendible como así lo aprendieron, pero también es algo entendible que es la manera que tienen de expresarse porque no han visto otras formas o no han tenido la oportunidad o la decisión de explorar otras formas donde su inteligencia pueda verse o pueda mostrarse más efectivamente. Nosotros aquí, Arturo y yo, siempre descarada e impunemente hemos dicho que hay gente que le hace falta tacto, le falta humanizar sus acciones, les falta inteligencia emocional y a veces creen que estos temas de PNL, de inteligencia emocional, de coaching, son el área frágil, débil, rosa, pero más bien es una forma más inteligente y estratégica de poder gestionar el capital humano. Mira, Jaime, nos esforzamos matemáticamente, estadísticamente, a través de históricos, de indicadores, construir el plan de trabajo que queremos cristalizar en 2023. Pero para que ese pinche plan se pueda cristalizar y llevar a cabo, necesitamos de la gente. Y hay que tener mucha mano izquierda, mucho PNL, mucha comunicación asertiva, mucha inteligencia emocional para que la gente compre nuestra historia, compre esta narrativa y la sienta parte de y la cristalice. Entonces, habrá proyectos muy chingones, pero no se cristalizan porque no hay el compromiso de la gente y tenemos que saber comunicar. Por eso le digo a la gente, no, carnal, esto no es rosa, no es ñoño, no es debilidad, si en verdad eres cabrón y eres estratega, deberías implementarlo en tus cursos, talleres, aquí en la empresa. Y de hecho lo vemos que las habilidades de poder, como ahora se le llama fuertemente en todo la TAM, nos damos cuenta que las habilidades de poder son las habilidades blandas. Es donde viene la normativa 035, es donde tenemos en la educación. Hace 2 años antes de pandemia estaba en todo lo que es Baja California con los programas de educación, porque viene desde la manera en que hemos sido educados, el desarrollo socioemocional, ¿no? Para los niños, porque serán
el día de mañana los empresarios o los emprendedores. Entonces necesitamos aprender no solamente de las emociones, sino de algo mucho más fuerte que es la inteligencia relacional, la inteligencia adaptativa y la inteligencia espiritual. Y no hablo de términos religiosos, sino tal cual como lo decimos cuando hablamos de inteligencia espiritual, es hablar de esa inteligencia donde en el espíritu somos uno. Te hablaba de un campo. La espiritualidad es unidad, la espiritualidad es cómo convergemos todos en el mismo sistema y cómo somos parte del sistema. Entonces, hace poco, dando una charla en Los Ángeles con un colega panameño, hablábamos precisamente de esta desarrollo de habilidades de poder. Y todo emprendedor, todo líder, pues necesitamos, precisamente yo, como bien lo dices, porque cada vez más, cuando menos desde mi experiencia en diferentes empresas a nivel nacional y en Estados Unidos, lo que vemos muy fuertemente es grandes personas con niveles de tecnicismo, con habilidades técnicas maravillosas, una inteligencia cognitiva a altos niveles, pero cuando no hay esa inteligencia relacional, cuando no existe esa inteligencia espiritual y esa inteligencia adaptativa, pues carece porque nos genera los conflictos de rotación de personal, de no hay retención, e incluso el reclutamiento, pues ¿para qué me sirve? Porque me pueden traer gente muy buena, pero que no sé retenerla. Problemas que vivimos aquí en La Laguna actualmente, que como algunos de ellos, y otro donde de alguna forma también crean climas laborales muy tensos, donde realmente las personas están por una necesidad, las que se quedan, pero las que no, lo que buscan es salirse lo más pronto de esa organización. Y que muchas veces son los más brillantes y talentosos. Así es. Porque una persona inteligente no está dispuesta a estar aguantando estupideces ni ser tratado indignamente. Por eso reconocemos que la inteligencia relacional es la primera de las inteligencias. Y esa inteligencia no puede existir sin la inteligencia adaptativa, sin la inteligencia emocional y sin la inteligencia espiritual. Jaime, ahorita tú comentabas que habías ido a dar un taller allá a Los Ángeles, California, y toda la gente que nos ve y nos escucha, quiero que sepan que mi coach, sí, es una persona leída y escreída y que viaja mucho, porque sé que muchos conocen a Jaime Requenet de Grupo Imagine o del Instituto Imagine, de PNL, pero es una persona que se ha certificado en Estados Unidos, que ha viajado por todo México, diferentes partes de Latinoamérica, entonces es una persona verdaderamente entrenada, capacitada, con esa sensibilidad, y en ese tenor, Jaime, ¿qué has percibido del Mexican Curious o de acá tropicalísimamente hablando de la comarca lagunera, pero también con tus viajes? ¿Qué similitudes hay o qué consonancias hay y qué disonancias hay también en el tema de PNL y capital humano? Bueno, hay algo que es muy interesante. Creo que esta, yo le llamaría la revolución de una forma distinta de ver el capital humano. Creo que las nuevas generaciones nos están enseñando fuertemente qué tan líderes somos en el capital humano. Lo pongo sobre la mesa y a veces escuchamos muchísimo, o es una constante, te podría decir, en la mayoría de las empresas con las que trabajamos ahorita a nivel nacional, en la parte de la consultoría, incluso en la parte de la capacitación, donde las nuevas generaciones y ya no aguantan tanto y no tienen el mismo compromiso. Y hay algo que es muy valioso, que es reconocer que un líder no es aquel que de alguna manera se es líder porque todos le siguen, porque todo es sencillo. El verdadero líder muestra la casta cuando realmente vienen los retos y los desafíos constantes, donde vienen los cambios en los estilos de liderazgo, donde se está la presión de una cultura nueva, una cultura social que estamos viviendo y que viene empujándonos a mostrar qué tan firme es nuestro liderazgo, qué tan adaptativo, qué tan relacional, porque el verdadero líder es el que sabe relacionarse con el jovencito de 21 años, de 18, como el de 60, ¿no? Sin hacer menos a ninguno de ellos. Entonces creo que estamos en una etapa de revolución donde estamos, creo yo, en la oportunidad de aprender cómo liderar a las nuevas generaciones, que son las que van a hacer frente a lo que viene en el futuro de nuestras compañías, pero también creo que nos está retando a romper nuestras propias estructuras, a abrirnos a este mundo de posibilidades y habilidades, pero creo que lo más valioso, nos está retando a que tenemos que aprender una forma distinta de liderar. Una forma de liderar desde un feedback
efectivo desde una manera de entrar en común unión con el otro y no desde el sueño rosa de romántico, ¿no? Sino, a ver, sabemos claramente que cuando uno tiene un sentido de pertenencia en una compañía es porque hay un grado de lealtad. Y ese grado de lealtad, al ser un valor, como todos los valores, se gana. No se impone y tampoco de alguna forma se limita, o es decir, ni se exige ni se impone, se crea. Entonces los valores se van creando y se van creando en la convivencia. Ahorita dijiste algo muy interesante, yo algo que le agradezco mucho al doctor Humberto Maturana, filósofo, doctor en la biología, en biología del ser. En un entrenamiento con él en Santiago de Chile decía algo muy interesante. ¿Qué es el ser humano y cuándo se crea esa conexión con el ser humano? Y él decía, bueno, a ver, hay algo muy interesante. Cuando está el producto en tu vientre, es eso, es un producto. Pero cuando la madre tiene la primera conexión afectiva, emocional con ese producto, entonces se vuelve un ser humano. Por eso encontramos, tanto en las organizaciones como en nuestra vida cotidiana, tantos seres inhumanizados, donde no hay una conexión emocional, no hay una conexión, decíamos, de relación, no hay una conexión emocional, no hay una conexión adaptativa. Dejar ser al otro tal como es, pero simple y sencillamente buscando cómo acompañarlo para que siga siendo. Con esa analogía, es toda una tesis doctoral, si lo vemos desde esa perspectiva, es verdad. Y este hombre lo decía tan claro, ¿verdad? Decía tan claro en ese evento. Una doctora costarricense le preguntaba, entonces doctor, yo escuché al doctor Maturana, yo escuché alguna vez que Dalai Lama le reconocía y le decía que gracias a usted había entendido lo que era el apego. Dice, sí, claro. Dice, Dalai Lama le reconoció y Dalai Lama textualmente le decía, es que Humberto, gracias a ti reconocí lo que es el apego, porque yo soy budista y practico el budismo. Pero si yo dijera que todos tienen que ser budistas, entonces yo no sería budista, sería fundamentalista, porque buscaría que todos hicieran lo mismo que yo. Y eso es fundamentalismo. Y yo me pregunto cuántos de nosotros en RH, en el liderazgo que tenemos de nuestras empresas, de nuestras familias, porque se ve inmerso en los valores, nos convertimos en fundamentalistas. Y el fundamentalismo no nos deja crecer, al contrario, nos condiciona. Entonces, ¿de qué manera nuestras ideas, creencias y estilos de trabajo se convierten en estilos de trabajo tan fundamentalistas que ahora con los cambios y la revolución de las nuevas generaciones, de las nuevas culturas, de la nueva tecnología, de la inteligencia artificial y de todo lo que viene, necesitamos urgentemente abrirnos y quitarnos el fundamentalismo de que yo estoy bien y esa es la manera correcta de hacerlo, sino abrirnos a ese campo de la nada donde todo es posible. Me dan ganas de aventarme esa frase de arráncame la vida. Arráncame la vida, ¿por qué no? Muy bien. Antonio. Para crear una nueva y hacer las cosas de una forma distinta. Así es. ¿Cuál? La que funcione. ¿Cuál? La que necesite mi empresa, mi familia, el mercado en este momento. No es la mía, es la que necesita. Y es ahí donde le digo a la gente, no pienses que nuestras pláticas o comentarios son rosas o débiles, al contrario, es pragmatismo total estratégicamente para conducir bien a una organización y obvio desde una parte humana, porque sabemos que trabajamos con gente. Bueno, para aprovecharte, porque yo sé que tu tiempo es muy importante y tienes por ahí varios compromisos, no queremos irnos sin el otro tema de la otra estrategia de cómo hacer report. Imagínate, soy reclutador, a veces el RH no puede ir personalmente, manda uno de sus muchachos, servicio social, practicantes o al reclutador junior y van a entrar en una entrevista para saber si esa persona es candidato a ingresar a la organización, pero creo que a veces no hay esa empatía, ese report, esa conexión de parte del reclutador, es muy técnico, muy parco. Y pueden pasar dos cosas, que se nos esté yendo una persona brillante y talentosa porque no supimos desnudarlo, encuadrarlo, saber quién era, conocerlo íntimamente y pues ni las gracias les damos y se va, o de repente gente muy viva, muy astuta, muy sagaz, seduce al reclutador y pues ya ingresamos a alguien que realmente nunca debimos haberlo hecho. ¿Cómo utilizar la PNL también para esta estrategia? Bueno, fíjate, y voy a unir un poquito el primer tema con este tema para cerrar el de
precisamente esta parte del feedback. Porque el feedback necesitamos una estructura, una metodología, y necesitamos justamente en el feedback saber cómo dar buenas noticias, cómo dar malas noticias, desde mí, desde el otro, pero algo valioso como tip es, todo feedback lleva o requiere 3 valoraciones. Valoro esto que estás haciendo, valoro esto que me dijeron, valoro tu esfuerzo. Si es obviamente para fortalecer o encaminar a seguir creciendo en esa área, en un factor favorable, entonces ponemos la I, y es necesario y requieres esto, y yo estoy aquí para apoyarte. Entonces, las 3 valoraciones sobre la persona, sobre lo que está haciendo, y después el I. Si es para una mala noticia o para una encomienda o reprenderle de algo, lo primero también será las 3 valoraciones. Por eso la inteligencia emocional y relacional del líder. Y después de las 3 valoraciones, entonces entra el pero. Y entonces ya damos la información que queremos, pero tuviste una falla en esto, pero es la segunda vez que te lo digo, pero estamos otra vez en lo mismo que hace un mes o 2 meses atrás, ¿sí? Y después de marcar o señalar, primero 3 valores, pero los 3 argumentos que se señalan, después las 3 áreas de oportunidad para el crecimiento. Hace un mes que estamos con esto, ahora cuál es el plan de acción, ahora qué es lo que en qué tendremos que enfocarnos, pero dejar que el otro sea el que proponga. Tú no le des las opciones porque entonces estaremos actuando desde el capataz y el otro seguirá haciendo más de lo mismo. 3 valoraciones, pero los 3 áreas de oportunidad y después la forma en que tú los vas a conducir. No quedarnos, tenemos un modelo que se llama el modelo SCORE, síntomas, causas, objetivos, recursos y efectos, que utilizamos mucho precisamente como una metodología para centrarnos en a dónde vamos, en el objetivo y hacia dónde vamos, en lugar de centrarnos otra vez en el síntoma, lo que me duele, y centrarnos en el error. No, el error no nos sirve centrarnos en él, nos sirve enfocarnos en la parte generativa. ¿Y eso por qué? Porque eso solamente va a ser posible si logramos ese rapport. Si logramos eso que en este término rapport, que es un término francés, que tiene que ver con igualación, tiene que ver con sintonía, tiene que ver con esto que te decía en un principio, que eso lo vemos en el coaching, en la intuición. ¿Cómo desarrollar esa intuición? Para poder leer la mirada, leer si la persona está deglutando, leer la coloración de la piel, leer el parpadeo, leer tu respiración, si es desde la parte alta, desde la parte baja del vientre, todo eso tiene una información específica. Entonces, ¿qué pasa con el rapport? El rapport nos permite, y de manera muy clara, estar desde el otro. Y ojo, porque eso es una maravilla, ya te tocó vivirlo ahí en la certificación de PNL. A veces las palabras sobran. Las palabras sobran porque cuando sabemos estar con el otro, hacemos que el otro esté con nosotros. Y sin duda eso también es una situación de manejo de influencia y persuasión. Voy influyendo y persuadiendo al otro, a veces ni siquiera con el lenguaje, sino desde la postura, desde la igualación de los brazos, desde la igualación cruzada, brazos con pies, desde utilizar mi mirada periférica, desde hacer un parafraseo o retrorrastreo que nosotros le llamamos, que es cuando la persona dice y termina una frase, entonces esa frase con esa yo empiezo, ¿sí? Para irnos guiando paso a paso. La conversación, los argumentos que se ponen sobre la mesa, es muy fácil que nosotros podamos desvirtuarlos. Entonces, ir paso a paso nos permite entrar en esa conexión directa con el otro, que es lo que decía Maturana, ¿no? La conexión emocional con el otro. El cruzar la mirada, el poner nuestras palmas de las manos como ahora las tenemos, que estamos en rapport tú y yo, el incluso, y créanmelo, meterme a tu respiración, empezar a respirar como tú lo haces, en empezar a percibir, y estamos hablando de desarrollo de habilidades de intuición, empezar a percibir tus cambios de temperatura, la agitación de tu
del palpitar de tu corazón, y parecieran cosas muy hasta místicas. Esotéricas, pero no tienen que ver nada con eso, tienen que ver más que nada con la inteligencia racional para poder emplear nuestros recursos en entrar en rapport con el otro. Eso nos permite mucho desde el reclutamiento, que es la clave, ¿sí? Es la clave para mí en toda organización. Desde ahí inicia cómo reclutaste. Por ahí un amigo dice que en los tiempos de las maquilas en los 90s aquí en La Laguna, pues estaba la ley, como a veces veo empresas ahora que lo siguen repitiendo, ¿no? Si respira, la del espejo. Dale, ¿no? La del espejo. Si respira, que pase. Entonces, a ver, permítame, no, necesito aprender yo a respirar con él. Si solamente respira y lo pasas, tenlo por seguro que tienes un porcentaje muy alto de un problema mayor a un corto plazo, ni siquiera a largo plazo. Entonces, ¿cómo entrar en rapport para poder identificar si la persona incluso te está diciendo la verdad o no? Entonces, empiezo a identificar sus accesos oculares. Si la persona mira hacia un lado, miro yo también hacia el otro, a ese lado. Luego conecto con su mirada, bajo mi mirada y veo si él sigue mi mirada, entonces ya estamos en esa misma sintonía. Estas son técnicas que nos permiten entrar desde el otro. Si yo entro desde el otro, puedo reconocer incluso en muchos de los casos si me está mintiendo o no, o simple y sencillamente puedo escuchar y hasta maravillarme con la historia que me cuenta, pero puedo inmediatamente sentirla que no es real. Y le digo, hay algo que no me cuadra, hay algo que aquí la persona trae un currículum maravilloso, ya chequé sus referencias y son perfectas, pero hay algo que no está aquí. Y entonces ya entramos a un proceso más profundo en el reclutamiento. Ya validamos, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos el área del instituto donde damos la formación de coaching, PNL, hipnosis clínica, tanatología y algunos otros programas de programación neurolingüística y ventas, por ejemplo, o lenguaje de influencia y persuasión. Y tenemos la consultoría, la consultora, que es la que trabaja con las empresas, también acompañándolos en estos procesos. Y nosotros cuando detectamos después de la primera entrevista que hay algo, que está todo perfecto, que también cuando todo está perfecto, yo siempre le digo, si ves a alguien que te dice que tiene la razón, que es la panacea, que todo lo hace maravillosamente, yo le digo, por favor, húyele, es un extraterrestre. No puede ser una persona humana. No puede ser una persona humana. Claro. ¿No? Entonces, algo que es muy interesante es, empezamos a corroborar con algunos tests de psicométricos, que generalmente las empresas no se los pedimos, más bien pedimos que la empresa lo haga y nosotros hacemos los test de programas mentales o test de personalidad para ir identificando qué hay más atrás que no sale en la entrevista o en el reclutamiento. Entonces, es muy interesante porque volvemos al tema primero, ¿no? Es desarrollar esa intuición, es empezar a trabajar desde las entrevistas de reclutamiento este feedback de saber qué te está diciendo con lo que no te está diciendo. Aprender también a conectarnos en qué estoy sintiendo o cuál es la intuición que me genera esta persona, pero también empezar a leer mucho más allá, más profundo. Entonces, repetición de expresiones corporales, de gestos, cruzada de miradas, bajar la mirada, conectarnos en la respiración, hacer esta situación de la conexión incluso de temperatura, y son habilidades que se van desarrollando, el parafraseo, el retrorrastreo lingüístico, el empezar a sentir a la persona hasta que la persona ya nos esté siguiendo. Y ya cuando nos esté siguiendo, entonces sí empezar a hacer preguntas a un nivel más profundo, donde la persona sienta la confianza de decirme aquello que en una entrevista común no diría. Cuando estamos en ese rapport, en esa sintonía, es muy, muy difícil que la persona se atreva todavía a mentirte. Y si te miente, tú sabes que no. Entonces emites ahí un argumento o una pregunta tan sencilla como a veces es, ¿y qué te está pasando? ¿Qué te está llevando a decirme eso cuando tú sabes que hay algo más?
Y si tú te fijas, es lenguaje no. de influencia y persuasión. Pero también es algo que tú estás sintiendo, lo estás basando en esta sintonía. Entonces es como si lo descubrieras. Y ahí en esas preguntas, que también son preguntas de poder, preguntas de coaching, de descubrimiento, pues la persona empieza generalmente a hablar mucho más allá. Si se cierra, entonces ya son indicadores que no es la persona correcta, Y es que necesitamos pasar a otros filtros. Y es que imagínate, Jaime, nosotros como reclutadores o responsables de RH tenemos que hacer ese filtro para poder atraer talento que sea productivo, competitivo, rentable, creativo. Exacto. Que venga a abonar, a contribuir y no a construir climas laborales negativos y tóxicos, porque si no hacemos este tipo de filtros, realmente atraemos pura gente dañada, chisqueada, llena de problemas existenciales y que nosotros como empresa o como RH no somos responsables de sanarlos o dañarlos. Entonces, una empresa es un ecosistema vivo, es una entidad viva, es un organismo que tiene que entrar células no cancerígenas, células positivas, o sea, glóbulos que vengan a fortalecerle, a bombear esa sangre que necesita la empresa. Entonces imagínate, a veces el de reclutador, por no tener ese tipo de técnicas, pues de repente ni siquiera un besito ni nada llega con el directo, ¿no? Currículum, y bueno, aquí dice que usted hizo tal, o sea, luego nada, o sea, no hay ese preámbulo, ese preparativo de terreno, y yo creo que todos estos tips, trucos, consejos, herramientas que nos estás dando, pues creo que la gente de RH sí debería también tomar en consideración capacitar a su personal en técnicas de reclutamiento basadas en PNL. Así es, creo que lo más importante, volvemos al grano, es la conexión que tienes con el otro para que el otro se presente libremente como es. Entonces, ¿qué estamos haciendo para lograrlo? Y la pregunta jamás será primero para quien estoy reclutando. Siempre será para nosotros como reclutadores, es quién necesito ser yo hoy ante este perfil de puesto y ante este currículum. ¿Quién tengo que ser yo para poder generar esa confianza, esa seguridad y esa apertura en el otro hacia mí? Entonces, ¿quién tengo que ser yo? Jaime, no nos resta más que estarnos despidiendo, pero no quiero que te me vayas sin darles en una frase, en una oración, 2 motivos de por qué deben aprender PNL y que nos dejes tus datos de contacto para que cualquier persona que le haya interesado el tema, pues línea directa y te contacten. Claro que sí, con todo gusto. El teléfono es el 871-455-1098, 455-1098, el de nuestras oficinas. Y algo que es interesante, hay muchas metodologías, hay muchos caminos para poder llegar a la verdad que cada uno de nosotros requiere. Entonces, donde ustedes lo sientan, creo que ese es el camino adecuado. Y si sientes que este es uno de los caminos que te puede ayudar, con todo gusto, nosotros nos puedes encontrar en las redes sociales de Imagine PNL y Coaching, que es el instituto que tenemos aquí en Torreón, Coahuila, con algunas representantes en el sureste del país y con oficinas en Los Ángeles, California. Y también puedes encontrarnos a través de mis redes sociales, de Jaime Requenes, y pues creo que por ahí, ¿no? Instagram, Facebook, por ahí estamos atentos a su llamado. Bueno, no nos resta más que despedirnos y agradecerles a toda la gente que nos vio y nos escuchó y decirles como siempre, ¡ánimo, campeones! Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.